Antes era un lugar controlado, 4 paredes, el docente, eso lo vimos un poco en el texto de Inés, y ahora está esto de, ¿no?, que atraviesa las paredes. Un chico graba, lo sube y la maestra pierde el control hasta de su propia imagen, por eso van maquilladas. Y por último, para que me presten atención, le pido a los alumnos que me filmen mientras doy clase. Eso también lo vamos a ver acá. Esto de la utilización de la herramienta para entretener o para que los chicos presten atención, para divertirlos, pero no está incorporada a la práctica de acuerdo a mi disciplina y al material que yo tengo que dar. No es, bueno, a ver, yo qué tema tengo que dar hoy y cómo voy a implementar las tecnologías para que me sigan en este proceso de aprendizaje. Es la herramienta para entretener, para que me presten atención, que es lo mismo, porque está el docente parado adelante de la clase haciendo lo mismo que haría sin que lo filmen, ¿no? Pero es el celular perturbador, pero lo utilizan como para integrarlo de una manera así como se puede. Pero bueno, estos son algunos de los perfiles que fuimos viendo. ¿Les suenan un poco? ¿Sí ven? Bueno, hay muchos más, pero los circunscribimos a esto. Bueno, ¿se escucha bien? Hicimos un PowerPoint gris, pero vamos a hacer una especie de coreografía presentando. Vamos a bailar. Belén parada, yo sentada y tenemos... bueno. Ahí ya no sé si te llega. Ahí no sé si te llega. Por un lado, como les decía Belén, nos importaba hoy focalizar en el docente. De abajo. En el docente real, y como sabemos que ustedes leyeron el documento de Inés, lo barrimos focalizando en la cuestión más de perfiles docentes. Algo que está en el texto y que nos parece importante destacar es cómo pensar el cambio tecnológico, que no es un continuum, que hay mucha controversia, hay mucha transición, hay mucha mezcla entre lo nuevo y lo viejo. Tener presente la institución escolar, la lógica escolar, la gramática escolar, esto de, bueno, que está bastante descrito y que sabemos que ustedes en los trabajos que hicieron, estuvimos chusmeando el foro, estuvieron trabajando mucho con este primer capítulo de cómo la organización pedagógica del aula y cómo trabajamos en escuelas donde el espacio y el tiempo está estructurado. Es una institución que es poco porosa, la escuela es una institución lenta, poco abierta a la exploración. El aula que todos conocemos y que todos habitamos y donde aprendimos es el aula frontal, donde hay un docente frente a 30, 40 alumnos, y es inevitable pensar en esta lógica a la hora de pensar cómo uno interviene. Es un docente que se formó en este aula, en el aula frontal, en el método simultáneo y homogéneo, y bueno, es inevitable, no podemos pasar por alto este conflicto. Como el aula se cruza con la lógica de los nuevos medios, donde frente al pensamiento reflexivo, lento, argumentativo de la escuela, vienen los nuevos medios y apelar a la emoción, a la empatía, al involucramiento personal, a la velocidad, a la interacción inmediata, y bueno, ahí hay un choque y es, si nos pasamos esto por alto, nos estamos perdiendo la posibilidad de pensar uno de los grandes problemas que enfrentamos con los docentes hoy. ¿Me pasás la otra? Y algo que también plantea Inés, que nos parecía importante destacar, es no pensar las resistencias y los miedos como, bueno, los conflictos como meras resistencias o como mero conservadurismo, como si fuera una cuestión de voluntad. El docente que presenta todas estas cuestiones vinculadas al rechazo, al miedo, a estos perfiles que describía Belén recién, no pensar como que, bueno, no le ponen onda y no quieren cambiar por una cuestión de voluntad. Pensar que hay algo bastante complejo ahí para ustedes como tutores advertir y tratar de desandar. Porque si pensamos que son malos y no quieren, bueno, estamos en problemas y no es una vía que nos va a conducir a buen puerto.
Entonces no es que la resistencia al cambio es un capricho, sino que, bueno, los docentes están formados en una lógica, en un espacio, en un tiempo que está mutando aceleradamente. Advertir esto. Otra cuestión también que nos parece interesante destacar, y que insisto, vuelvo al documento porque es lo que ustedes leyeron y es el material de trabajo, esto que plantea Inés, que cómo la brecha se está desplazando desde el acceso al uso. Entonces, bueno, hoy salió en el diario el millón de computadoras entregadas. Por suerte, las políticas están avanzando en la distribución de máquinas y si bien hay brecha en el acceso, hoy nosotros tenemos que focalizar en la brecha en los usos más empobrecidos, más chatos, y los buenos usos, las buenas prácticas, los usos enriquecidos. Entonces, advertir esto, que cómo se va desplazando velozmente esta brecha, y ahí estamos como focalizando esto que Belén decía antes, que ustedes deben conocer esta vieja categorización de Humberto Eco en la división entre apocalípticos e integrados, y bueno, cada vez hay menos rechazo de plano, porque la integración vino compulsivamente, si se quiere. Cada vez encontramos menos ese discurso de no quiero saber nada, me niego, porque las computadoras están, los chicos están, entonces también está desplazándose esta partición y los rechazos se encuentran en los integrados. Digamos, hay una integración más o menos voluntaria, más o menos forzosa, más o menos entusiasta, y los matices los encontramos con los que ya no es que digo que no, sino digo que sí, pero. Y ahí están estos matices y estas contradicciones de a mí me sirve en mi casa, pero no en la escuela, o a mí me facilita la tarea, pero ellos están perdiendo, están ellos solo cortan y pegan, yo reflexiono. Entonces, en esos grises es interesante poder intervenir, porque no es un no de plano, no es un rechazo absoluto, sino, bueno, están acá. Es un tsunami que no se puede parar con la mano, porque es algo que todos los docentes están advirtiendo que están adentro, estamos adentro. Pero bueno, ¿cómo ver en esas integraciones las resistencias? Bueno, poner el cartel de silencio, esto es una apropiación de la tecnología, no podemos decir eso es un apocalíptico. Pero bueno, eso es lo que queremos, que se enfatice la vigilancia y el control, o bueno, buscar las prácticas pedagógicas que potencien la construcción de conocimiento, la transmisión, etc. A ver. Y ahora va mi compañera Belén. Con este PowerPoint. Bueno. ¿Qué? ¿A quién? ¿Por dónde? Me tengo que maquillar. Bien. Entonces me quedo sentada mejor. El pánico te tenés que maquillar porque te pueden filmar. Ahí está. Un poquito más adelante. Bien, lo bueno es saberlo. No, mentira. Bueno, vamos a repasar rápido algunos números del texto de Inés que complementamos con estas otras investigaciones, pero en general el fuerte es el texto de Inés, a partir de las investigaciones que ella cita, para reflexionar sobre estos matices. Es muy importante esto de que no hay un solo perfil, sino que son grises. Entonces, por un lado, esto tiene relación con lo que decía Ana, solo el 4% no usa computadoras. Es este tsunami que ya atravesó a todos, no solo la entrega de las netbooks, sino la computadora en el propio hogar. Casi el 80% lo hace todos los días, o casi todos los días, frecuentemente, y el 96% tiene una actitud positiva de la enseñanza de la computación en la escuela. Esto es muy importante porque a medida que nosotros fuimos haciendo diferentes estudios en los distintos años, vimos que el miedo y el rechazo fue bajando. Entonces, de principio del 2010, principio de 2010, que aparecía una fuerte resistencia y docentes que tal vez creían que todavía podían dejar a las tecnologías fuera del aula,
Ahora el docente actual aparece como ya, no resignado, pero como ya poseído, ¿no?, por este cambio y atravesado, mejor dicho, atravesado por estas tecnologías. Entonces, el rechazo va desapareciendo, pero lo que vemos que no desaparece son este miedo o esta amenaza o esta incertidumbre, que al fin y al cabo lo que está por detrás es el miedo con la pérdida del rol, ¿no?, como se lo conoce. Al fin, todos tenemos resistencia al cambio, frente a cualquier cambio, frente a una mudanza, lo que sea, pero acá está en juego, ¿no?, el rol del docente, que es lo que ellos ven amenazados a partir de este intruso que se cuela y se filtra. Por eso Inés habla de la permeabilidad, ¿no? La escuela no es permeable, pero ahora a partir de las tecnologías se cruzan. Quevedo, con el que nosotros trabajamos en Flaxo, siempre dice que la batalla entre la televisión y la escuela la ganó la escuela, ¿no? La televisión, como la conocemos fuera de la escuela, no entró el video, entró el carrito con la televisión y la videocasetera o el DVD. Pero ahora, en esta nueva batalla, las tecnologías ya ganaron, no solo por los netbooks, sino por los celulares y por todos estos usos que hacen los jóvenes. Ya está, es una batalla perdida. Entonces acá está, sí, el 96% se dice que está bien que lo usen. A ver, vamos a ver después qué pasa con ese 96% del otro lado, ¿no?, con los usos. Acá están los usos de ellos, que es informarse, 88, trabajar, comunicarse con amigos familiares, estudiar, distracción, recreación, conocer gente, y solamente el 4, como decíamos antes, que no usan la computadora. Voy rápido porque esto ya lo tienen, pero así tenemos más tiempo para el final. Entonces, consultados por el impacto de las tecnologías en la experiencia escolar, estos creen, por un lado, que ayudarán a la motivación y mejorarán su capacidad de aprender y su creatividad, ayudarán a la motivación el 63, y ayudarán a mejorar la capacidad de aprendizaje el 46. Entonces aparece esto que veíamos antes con la motivación, ¿no? Por un lado está así la motivación y los tengo que entretener, entonces que me graben, así me prestan atención, pero por otro lado es, bueno, el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es otra cosa. Y el menos del 40% creen que mejorará su actitud crítica frente al conocimiento, su concentración y el desarrollo de competencias de lectoescritura, y solo un 9 cree que tendrán impacto en los valores éticos. Entonces también está esto. Como que, bueno, está bien que los usen y todos, pero no genera pensamiento crítico, no ayuda. Es como que hay una separación de lo que es el aprendizaje tradicional y después las tecnologías sí son algo que va por otro camino. No se pueden como amalgamar, ¿no?, en esta práctica pedagógica. Y también la amenaza, ¿no? Solo el 40% cree que mejorará. Hay un 60% que cree que no va a mejorar la actitud crítica y aparece de nuevo este miedo por la pérdida de la manualidad, de la motricidad fina, de las capacidades de lectoescritura, ¿no?, y todas estas cuestiones que solo las da el libro, la tiza y el pizarrón. Perdón, bueno, antes decía, Internet amenazante, siempre está la amenaza. Y consultados por el impacto de las TICs en el propio trabajo, ahí sí, por el propio trabajo, los docentes encuestados creen que el 79% cree que amplían el acceso al conocimiento, lo definen como un recurso que facilitará la tarea del docente en el aula, confía que mejorará la calidad, ¿no? Acá están los más integrados, positivos, y un 37% cree que alentarán el facilismo, el 23% dicen que va a deshumanizar las relaciones pedagógicas, y el 14% que reemplazarán a los docentes, porque en este miedo por la pérdida de la autoridad y este nuevo rol que está desdibujado, el miedo final es que ya al docente se lo suprima. Es una amenaza, ¿no?, al propio trabajo. Las actividades pedagógicas que realizan, esto es interesante, porque ¿qué usan? Planifican las clases y organizan pruebas, y guían de trabajo para los alumnos. Hacen trabajos administrativos burocráticos, sistematizar información, llevar la planilla de asistencia, información de sus trabajos. El 66% solicita trabajos a sus alumnos que requieren el uso de las nuevas tecnologías. Se comunican con otros colegas, lo usan durante la clase el 38% y solo el 12% para comunicarse con los padres. Pero lo que más nos llamó la atención y que nos parece interesante son los dos primeros puntos, que al fin y al cabo son prácticas viejas, ¿no? Son las prácticas tradicionales con una nueva herramienta. Entonces es lo que vamos a ver después, ¿no? La tecnología como complemento. Esto de, yo en vez de hacer una línea de tiempo o en vez de hacer una planilla a mano, utilizo el Excel. Pero la práctica es la misma. Es como dar una clase parada de la misma forma y que me filmen o que no me filmen.
pero la práctica y la apropiación del conocimiento y el vínculo con el aprendizaje al fin y al cabo es el mismo. ¿Cuáles son consideran que son las principales dificultades para incorporar las tecnologías? Esto aparece mucho, ¿no? El equipamiento cada vez va a disminuir más, pero también es algo con lo que seguramente se encuentran ustedes, que nosotros lo vimos en los grupos focales, en encuentros, ¿no? En todas las investigaciones y también está en la INED. Esto de la queja por el equipamiento. Entonces nos dan computadoras pero no tenemos enchufe, nos dan computadoras pero no tenemos internet, no nos dan computadoras. O ¿para qué nos dan computadoras si los chicos quieren en zonas de un nivel socioeconómico más bajo necesitan comer, ¿no? O necesitan techo? En la investigación de encuentro había una escuela que no tenía luz en un sector de la escuela. Entonces decía, ¿para qué nos mandan las computadoras si no tienen luz? Entonces aparece siempre esta queja, ¿no? Porque primero hay que satisfacer, que es real. Pero el desafío nuestro es como trascender esa queja, ¿no? Y como saltarla y poder realmente cuestionarnos sobre las formas de renovar las prácticas a partir de estas nuevas herramientas. Y la capacitación también, no solo el equipamiento, la capacitación seguramente les aparece como un tema central, es, por un lado, queja de curso. Bueno, acá ustedes están dando un curso, pero en esta investigación que presenté solo el 15% tuvo capacitación. Entonces ustedes se encuentran seguramente con los docentes que no tuvieron capacitación de otro tipo, no saben manejar la máquina, no tienen correo electrónico, ¿no? Lo va a sacar. Y, ¿cómo? Claro, lo voy a sacar. Voy a llevar la papeleta verde y voy a sacar números. Entonces seguramente ustedes se encuentran con esto de la falta de cursos. No hay cursos. Y si hay cursos presenciales, los cupos son limitados. Y si consigo cupos en horario de clase. Entonces siempre aparece esa como la queja. ¿Cómo? Y si es sábado no quiero, porque es mi día de descanso de los chicos que no lo quiero ver más. Entonces aparece como esta queja y esta demanda que no hay que dejar de lado, que es real y que hay que considerar, pero que tiene que ver, ¿no?, con esto, como decía Ana, con un malestar mayor, con una complejidad mayor que tiene que ver con este nuevo rol del docente frente al desafío de la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿no? Muchas veces es más fácil empezar por la queja de no tengo computadora, no tengo enchufe, no tengo internet, no tengo curso, el curso es el sábado, no tengo cupo, no tengo horario. Bueno, eso es con lo que tienen que afrontar ustedes. Y como el desafío es, bueno, atravesar eso e ir a, como primero ver en perspectiva esta complejidad que está planteando el docente, y por otro lado también ir a nuestro trabajo real que tiene que ver con otra cosa. Algunos docentes también dicen esto salió mucho en los grupos focales, que conocen lo básico, no, esto de decir, yo ya sé, ya me lo enseñó mi primo. O los chicos saben mucho de redes sociales y yo sé de Excel. Entonces los chicos me enseñan sobre redes sociales y yo les enseño sobre PowerPoint. Por otro lado, la encuesta de UPEA, que indagó sobre las capacitaciones, esto que decíamos antes, solo el 15% recibió capacitación. Entonces también eso complejiza su tarea, porque no es que hay muchas redes donde en un lado reciben una capacitación y con ustedes vienen a reflexionar sobre la práctica. Hay gente que es su primera aproximación con esta nueva situación. Bueno, porque no tienen el resumen. Los docentes reales. Por un lado, tienen los docentes reales, en base a la investigación de INED, tienen una predisposición favorable a las tecnologías. Eso es lo que hablábamos antes. Porque le vinieron encima, o no, pero ya es real. Ya los porcentajes fueron disminuyendo en relación a la resistencia a partir de los diferentes años. Solo un 15% recibe formación específica. La usan con frecuencia en la vida privada y en el trabajo. Aparece mucho esto que hablamos antes de lo uso en mi casa, pero en el trabajo es otra cosa. Los usos prioritarios son la planificación, el armar guías de trabajo, tareas burocráticas, solicitan trabajos de alumnos. Esto también lo queríamos traer porque tal vez con muchos docentes que se encuentran ustedes están mucho más avanzados y van a ser los próximos que se anoten en otro curso, ¿no? Pero este es como el docente real medio con el que nos encontramos. El 14% admiten no saber cómo usarlas, el 12% dice no tener idea sobre cómo integrarlas,
y un 73% los define como recursos que facilitarán la tarea de los docentes en el aula y plantean reparos, el facilismo de los alumnos, deshumanización de las relaciones, ¿no? En resumen, esto es el perfil del docente a partir del texto de Inés y del complemento de estas investigaciones que hicimos en Flaxo. Bueno, les decíamos antes que en una de las investigaciones en las que trabajamos tratábamos de indagar en los imaginarios tecnológicos docentes. Hay algo de pensar de qué están hablando estos imaginarios y qué nos permiten reflexionar. Entonces, además de estos datos tal vez más duros, el 15% dice que no sabe cómo usarlas, o el 12% dice que no sabe cómo integrarlas, algo que no está cuantificado, pero que circula y que lo escucha, es algo de lo que señalamos acá. Por un lado, este rechazo al tal vez más duro de no sé dónde queda el botón, me tiene que enseñar a enchufar, que es esa integración que plantea, bueno, sí, están acá las computadoras, pero yo no sé nada de esto. Me tienen que enseñar a usar el mouse, etcétera. Luego otro imaginario que circula bastante, que seguramente ustedes lo perciben, es algo que cuando charlábamos con Vera decía el síndrome Mark Prensky de los nativos digitales. Ellos saben todo, tienen facilidad, saben más que yo, vienen con el chip incorporado, y nosotros los miramos asombrados y cómo se interviene, cómo se le enseña a alguien que tiene tantas luces. Bueno, síndrome Mark Prensky está presente. Otra cuestión, que es esta gran preocupación por el control y la vigilancia, esto del cartel de silencio digital, está el profesor hablando. Bueno, hay mucha preocupación por el control. Frente a esta aula frontal, esta aula de un docente en el centro y 30 pares de ojos mirándome a mí, bueno, con las netbooks esto se quiebra. ¿Y cómo hago para mantener el control y la vigilancia cuando están mirando sus pantallas? Hay una gran preocupación ahí para tener presente. Otra preocupación es por la seguridad. Entrar a Internet es entrar a un universo de amenazas y peligros. Preocupación por los filtros. Muchas preguntas de cómo se ponen filtros, cómo hago para que no accedan a páginas vedadas para menores. Bueno, en el texto de Inés aparecen algunas entrevistas de algunos alumnos cargando, había un grupo, no sé si recuerdan, cargando a una profesora diciéndole, uy, miren lo que estamos mirando, como sabiendo los chicos que los profesores están muy preocupados por lo que están mirando. Ay, vimos unas chicas desnudas, era una broma, pero bueno, está presente esa profesora diciendo, se dieron cuenta que yo estoy preocupada y me cargan con esto. Bueno, gran tema también, filtro, seguridad, amenaza de Internet. Una gran cuestión es el tema de la autoridad docente, que la preocupación por la vigilancia y el control, la preocupación por la seguridad, el síndrome Mark Prensky, no sé dónde está el botón, todo habla de la autoridad docente. No sé qué hago si no hago lo que sabía hacer. Y ahí hay un gran tema para trabajar, que es tener presente esto, tener presente que el miedo y estas expresiones de rechazo tienen que ver con un problema que no empezó ahora, pero que con las tecnologías se materializa de una manera particular, que es la cuestión de la autoridad docente. ¿Cuál es mi función en el aula? Cuando el alumno sabe más que yo no entiendo dónde queda el botón, etc. Algo para problematizar seriamente. También aparecen discursos de rechazo moral, esto de la pérdida de la motricidad fina, el facilismo, el cortar y pegar. Sabemos que ustedes están trabajando como tutores teniendo presente estas cuestiones. El mito del cortar y pegar, el mito de está todo en Internet,
Entonces, ellos ya no piensan y no reflexionan porque ponen la preguntita en el Google y todo aparece en Internet y ya está. Bueno, ¿cómo ir problematizando a partir de problematizar el conocimiento estos enunciados? Y también, dentro de estos imaginarios, está aquellos tal vez de manera más esporádica, pero aparecen perfiles docentes animados a explorar y experimentar, que aceptan la incertidumbre, que aceptan la desorganización del aula, que aceptan los desafíos y que se lanzan. Docentes 2.0 podríamos decir, pero bueno, dentro de, porque si no es el paquete del imaginario de lo que no, y existen cada vez más, digamos, los que se están animando, los que están buscando construir su lugar desde otro lugar, aceptando el desafío. Otra cuestión para tener presente es esto de los usos. Hay uno de los capítulos se llama vino nuevo, no de viejas, que es un gran tema. ¿Cómo se usan? Porque como la brecha, decíamos, ya no está marcadamente puesta en el acceso sí o no, sino en el uso empobrecido versus el uso rico. Bueno, ¿cómo se usan las computadoras? Y está esta presencia de hacer lo mismo de siempre con herramientas nuevas. Domesticar estos nuevos medios y acoplarlos a lógicas preexistentes. Internet es una biblioteca y la computadora es una máquina de escribir. Está presente esa manera de apropiación. Bueno, ¿cómo se hace con eso? O, que también es un discurso del temor a la pérdida de autoridad, las tecnologías son un complemento. Son un complemento a mi práctica. Mi práctica permanece inmodificable y la tecnología me suma. Esto no lo digo con juicio de valor, diciendo es terrible, pero aparece mucho esa manera de apropiarse. Que es una manera de decir, bueno, las riendas las tengo yo, esto me suma a mí, pero mi práctica permanece inmodificada, y que también aparece con esto de la tecnología es buena o mala, depende del uso que se dé, que tiene que ver con esto. Somos humanos, no me van a dominar a mí, es como son enunciados de reafirmación, pero bueno, hay que ver si en esa reafirmación de pérdida de temor a la pérdida de la autoridad, en qué medida está predominando este uso de complemento, suplemento, domesticación, y por estar tan aferrado a esto se pierde la posibilidad de explorar otras cosas, de explorar nuevas posibilidades de relacionarte en el aula, de pensar la autoridad colectiva, de pensar la producción de conocimientos, y uno está tan aferrado a que la máquina no se lo devore. Y bueno, en estos usos están los docentes que sí se animan a explorar, a experimentar, que no están tan aferrados a decir esto me complementa mi vieja práctica, sino que, bueno, a ver qué pasa. Hay algunas citas en el texto de Inés que son citas de entrevistas que estuvimos haciendo. Hay una que quizás hacia el final que dice aprenden distinto con la tecnología. Es una profesora que habla de lo que sucede en el aula. Abro el programa, ensayo, uso la intuición. La lógica es diferente. Hay momentos en los que trabajo con una lógica lineal, haciendo ejercicios en forma creciente y progresiva, con poco lugar para la intuición y la exploración. Cuando usamos tecnología yo siento que me libero un poco y los chicos van experimentando. Todavía no encuentro la resolución entre hacer coincidir la lógica propia de cada una de las áreas en las que trabajo con la lógica propia del aprendizaje de las tecnologías. Me parece que el punto de encuentro está en sentarse a trabajar con el otro, aprovechar lo que el otro sabe. Bueno, esto es, hay enunciados que empiezan a perfilar otra cosa, explorar, sentarte con el otro, no saber a dónde vas a llegar, animarte a no saber cuál es el destino, ver cómo coexisten lógicas diferentes, la lineal y progresiva, pero otras. Esta misma docente decía, a veces voy con el plan A y no me sirve, paso a plan B, el aula está desorganizada, o bueno, es una nueva, pensar la organización del aula de otra manera, y que eso es una forma de organización, la desorganización, y que estén todos haciendo cosas distintas a la vez. Bueno,
No hay mucho sobre eso formalizado, pero están esas señales de animarse a explorar. Sí. Para ir cerrando. Entonces, nuestras preguntas serían: ¿cómo se transcienden estos imaginarios de rechazo, de miedo, de temor a la pérdida de control, ¿no? Nosotros en nuestro rol. ¿Cómo se pasa del rechazo o el uso limitado a la apropiación significativa? En relación con esto que decía Inés Dussel de la brecha tiene que ver con estos usos ricos o pobres, ¿no? Estos usos sofisticados y complejos o usos más planos. ¿Cómo pasamos, ¿no? Para ayudar a los docentes a que superen este rechazo y tengan una apropiación y un uso más complejo, más significativo. ¿Y cómo puede intervenir un tutor, ustedes, para ayudar en este pasaje? Entonces, acciones posibles que pensamos que son para discutir, no sé si tenemos tiempo, pero son para discutir y para charlar. Pero primero es invitar a explorar, a experimentar y a usar. Esta invitación que tal vez para nosotros es obvia, para el docente no. Promover el contacto con otras experiencias, bancos de experiencias, imitar, esto que decía Vera antes. Muchos se preguntan, ¿dónde alguien sabe quién está trabajando en economía? Bueno, ir al foro de economía y buscar otras experiencias. Se aprende mucho imitando y usando lo que hace otro y después adaptándolo a la propia realidad y al propio contexto. Fomentar la comprensión sobre las transformaciones epocales, entender el mundo. También ayuda mucho desprendernos del botón y de la pantalla y ir a leer y tratar de comprender, ¿no? Que lo que le pasa a ese docente es parte de una época, parte de un contexto, de una coyuntura que no tiene que ver solo con su miedo, con su temor, con su escuela, con su computadora, su enchufe, su internet, sino que tiene que ver con cambios mucho más globales, ¿no? Que estamos atravesando todos y que están interpelando a todos los docentes por igual, no son algo totalmente aislado. Entender el miedo, la angustia, etcétera, eso tiene que ver mucho con nosotros y con ustedes en su práctica, que hablábamos antes, de no rechazar o no condenar a este docente que tiene miedo, que es resistente, sino tratar también en esto de comprender la época, comprender que ese docente es parte de un cambio y, como decíamos antes, está inserto en el medio entre la tensión entre una lógica escolar y una lógica de nuevas tecnologías. Y enfatizar en la conexión con la propia disciplina y que de la necesidad de renovar la enseñanza surjan los usos. ¿Me expliqué? De la necesidad de renovar la enseñanza surjan los usos. Esto para mí es muy importante, porque no tiene que ver con usar la tecnología como complemento y como herramienta, sino pensar qué tema quiero dar, cuál es mi disciplina, y a partir de ahí ver los modos que me permiten las nuevas tecnologías para renovar esa práctica y esa enseñanza. Esto para nosotros es la clave fundamental, porque nosotros veíamos muchas experiencias, por ejemplo, yo soy de biología, vamos a analizar las mariposas. Entonces, para que los chicos estén interesados, vamos a hacer la excursión al jardín botánico para ver los diferentes tipos de plantas. Entonces, que una práctica puede ser que los chicos con su celular graben las plantas para que estén entretenidos, entonces para que hagan un video. Bueno, sí, pero ¿cuáles son las características de las plantas? ¿Por qué me interesa que graben el video? No es solamente el video por el video mismo, ¿no? Y el celular por el celular mismo para mantenerlo entretenido, sino primero, ¿qué quiero dar y cómo me sirve ese celular y esa herramienta para renovar mi práctica? ¿Se entiende la diferencia? En los videos con encuentro nos pasaba mucho eso, de no, pongo el video, bueno, el video en el recreo, ejemplo que también se está perdiendo, pero es el video para mantenerlos entretenidos, era un ejemplo. Y el otro era, no, pongo el video de Paenza para números primos, porque ese material audiovisual me permite que Paenza muestre un ejemplo de unas sillas en 3D, no sé si lo vieron, bueno, en 2D, pero digo, como que giran. Entonces ese recurso audiovisual me está enriqueciendo mi práctica, porque es algo que yo en el pizarrón no puedo mostrar. Entonces utilizo ese video para renovar mi práctica a partir de lo que yo tengo que dar, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante esto de hacer ancla en la disciplina y en el material que quiero explicar y después, ¿no? Renovarlo con la tecnología.
¿Les suena eso un poco? Y por último, para ir cerrando, Ana. Por último, pensamos cómo juntar todo esto y la manera de pistas para pensar en el rol de ustedes, en el rol de tutores. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve pensar en los perfiles docentes? Y ¿para qué sirve leer el documento que leyeron? Por un lado, tener en cuenta que la apropiación de las tecnologías tendrá un tono epocal. Difícilmente vamos a imaginar todos los niños aprendiendo a la misma hora, en el mismo momento, lo mismo. Esas ilusiones del siglo XIX, que llegaba el inspector de escuela y se jactaba de, yo con certeza sé, que está sucediendo lo mismo en todas las escuelas a la misma hora. Bueno, eso, que igual era una ficción, ya no puede ordenar nuestra cabeza. O están en la misma página del manual y lo veo. Entonces, pensar que esta apropiación tendrá el tono de la época, el espíritu tecnológico de la época, que tendrá este descentramiento y esta dispersión, y habrá zonas de no control absoluto, y con eso tendremos que lidiar con esa sensación de fluidez. Y tendrá el tono de la exploración y de la experimentación también bien epocal. No para hacer una celebración posmoderna de lo líquido, sino porque la liquidez es condición hoy de transitar las instituciones y tener presente eso. Por otro lado, esto es algo que va más allá de las tecnologías, pero recordar que la complejidad es algo inherente a las prácticas pedagógicas. Ustedes son tutores, ustedes son docentes, han elegido esta tarea como trabajo, y la complejidad que están atravesando es inherente a la práctica y no es un obstáculo a erradicar, que hoy estamos viviendo una situación compleja, mañana no. Las aulas son complejas, la educación es compleja, y con eso tenemos que lidiar. Y perdón, y no es que también, bueno, vamos a hacer que los docentes se aprendan estos programas y terminó. Mañana va a cambiar la tecnología y van a haber otros programas. Entonces es lo que decíamos en la primera lámina, es un continuum. No es, bueno, ahora, antes el libro, hoy la computadora. No, todo se integra, todo coexiste. Recién me digo un poco, complemento lo que decía antes. Está bien también entretener y todo, pero no es el fin último. Entonces, todo está conviviendo. Y cuando aprendan esto van a surgir cosas nuevas también. Y como el celular se introdujo, tal vez mañana va a haber otro dispositivo portátil que también los chicos traigan al aula. En relación a la complejidad, algo que va bastante de la mano es la incertidumbre. Que ahí anotamos, no hay catecismo escrito, hay que inventar soluciones. Hace unos años vino Philippe Mérier, un pedagogo francés, que tal vez conozcan, estuvo en el ministerio dando una conferencia hablando de la incertidumbre. Hablaba de varias cosas, no solo de las tecnologías, pero él decía, la incertidumbre es el precio que pagan las democracias por vivir en democracia, y en los totalitarismos no hay incertidumbre. Y me parece que es algo que trasciende el tema de las tecnologías, pero bueno, si queremos certidumbres, el precio para pagar es el totalitarismo. Entiendo lo que decía Mérier. Entonces, bueno, la incertidumbre es el precio de la libertad, en alguna medida. Y también Mérier en esa conferencia decía, a esta incertidumbre se le suma la incertidumbre epocal, la velocidad de los cambios, la desligación de las generaciones. Él dice, entre un padre de 40 y un hijo de 15, hay de distancia, lo que hace 100 años había de distancia de 7 generaciones. Entonces, dice, un padre hoy no tiene recuerdos de su propia educación para decir, por ejemplo, a qué edad le compro el celular a mi hijo. No hay memoria de eso. Entonces, ¿qué hace uno? Porque no puede decir, mis padres me educaron, a qué edad me compraron el triciclo y yo pienso en el celular. No. Entonces, no hay memoria de eso. Eso no implica que no podemos intervenir. Hay que inventar, no hay catecismo para intervenir. Vivimos en un tiempo que nos obliga a eso.
Y que es interesante también, ¿no? Saber, no tener esa referencia y poder inventar soluciones. Algo para destacar, que también está en el texto que ustedes leyeron, es que muchos de los problemas y desafíos que pueden señalarse en relación con los nuevos medios son los mismos que se observan en la enseñanza en general. Digamos que con los nuevos medios, con las tecnologías, es como que hace síntoma, pero la escuela tiene crisis de autoridad pedagógica y muchos problemas que trascienden las tecnologías y que se comparten con otras cuestiones. Entonces también tener presente en qué cuestiones estamos trabajando. Pero a la vez, así como la escuela es una institución que está en crisis, bla, 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 podemos estar horas hablando, no desestimar lo que está bueno de lo escolar. Y ahí también Inés insiste, no perder de vista que hay muchas cosas para reorganizar y recuperar de lo que significa la escuela. De cómo la escuela puede hacer diferencia con el afuera y puede marcar cuestiones que hacen que valga la pena estar en la escuela. Hay algo vinculado a la enseñanza, el todo a todos, la pansofía comeniana. ¿Cómo hacemos para que todos accedan a todo? Sin poder apelar a esta enseñanza simultánea y homogénea. Es un gran desafío, pero que en la escuela es posible. Y que el mercado no nos da pistas. Porque la particularidad de las tecnologías es esta personalización, esta individualización. Y bueno, la escuela es un espacio de lo común y lo colectivo, y ahí hay mucha potencia. Y hay que aprovechar esa particularidad, diferenciar de la escuela para garantizar que las experiencias con las tecnologías sucedan no de manera homogénea, pero sí a todos, y que todos accedan a eso que vale la pena que sea transmitido. La gran pregunta de la educación y la transmisión de la cultura es cómo hacer para aquello que vale la pena que trascienda, no muera conmigo. Bueno, escuela. Y ahí hay mucho potencial para decir por qué vale la pena, por qué está bueno que esto suceda en la escuela. El acceso a lo común y el todo a todos, en una modalidad que va a ser diferente porque el maestro sol comeniano, que ilumina, guía, alimenta, que está en el centro y que todos miran, no va a seguir funcionando. Estos son mis PowerPoints con mucho texto. Cautela en los argumentos y en las celebraciones. Hay bastante de eso en el texto que leyeron. Prestar atención a las pedagogías que acompañan la incorporación de tecnologías. Está esta pedagogía del régimen de la opinión, el efecto wow, de lo importante es motivar, lo importante es divertir, lo importante es interesar, la lógica del me gusta, no me gusta. Bueno, discutir con eso y advertir cuando, porque pareciera que viene muy pegada esta pedagogía del régimen de la opinión y del efecto wow con la incorporación de las tecnologías. Y se nos pierde la pregunta por la producción de conocimientos y bueno, ¿qué pedagogía hay ahí? ¿Qué epistemología hay ahí? Se producen equivalencias entre el ver y el saber. ¿Cómo se piensa la verdad? ¿Cómo se piensa la autorización? Bueno, advertir las pedagogías que acompañan la incorporación de tecnología. Esto es una imagen, entonces porque lo ven, les queda. Sí, ¿no? Aparece mucho esto. Lo ven, les queda. Bueno, mucho más complejo el que les quede. Solamente el ver. O divertirse. Bueno, que enseñar no es equivalente a motivar, que aprender no significa entretenerse. Eso es algo, una parte de problematizar estas pedagogías que pareciera que lo importante es que no decaiga y que estén todos ahí, no sabemos muy bien para qué, pero que no decaiga. Otra cuestión interesante en el rol de ustedes, que es una gran pregunta, no es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad también de las políticas, es cómo se piensa el cambio en la educación. Decíamos que hay una prevalencia del uso de vino viejo en odres nuevos. Bueno, ¿cómo se pasa del uso empobrecido al uso rico? No tengo respuesta. Si las tuviera estaría ganando plata vendiendo plata. Pero ¿cómo se pasa de si un docente usa la computadora como máquina de escribir?
por usarla mucho como máquina de escribir. ¿Algún día va a dejar de usarla como máquina de escribir y va a producir contenidos digitales? No sé. Y no hay, por suerte, una respuesta única, pero sí tener presente cómo se produce el cambio y cómo se interviene ahí. Y si se trata de cambios, bueno, está bueno que se pasó del rechazo a la incorporación que acomoda viejas prácticas. En un futuro pasaremos a las innovaciones, no lo sabemos, pero sí advertir que ustedes están trabajando como agentes de cambio y de intervención ahí, y tener presente eso, que cómo se deja de pensar lo que se piensa y se piensa en otra cosa, cómo uno deja de ser lo que es una gran pregunta educativa, y ustedes están atravesándola en su trabajo de tutores. Bueno, problematizar el tema de la autoridad docente, tener presente que en el miedo y en el rechazo está como reflejándose este temor a perder el lugar. No es miedo a la computadora en sí, es, bueno, ¿qué tengo yo que hacer ahí? Entonces, ¿cómo generar autorización y legitimación en los docentes? Y aquí esto es una posición, pero bueno, autorizar desde el oficio de enseñar y no desde la apropiación instrumental. Si uno cree que el otro se va a autorizar porque le pierde miedo a usar el mouse y se olvida de hacer pie en, bueno, yo elegí ser docente porque quiero enseñar, estamos tal vez perdiendo un poco el foco. Pero bueno, pensar por qué el docente cree que vale la pena estar ahí y quiere enseñar, y que tiene sentido estar ahí. Espero esto y volver a preguntárselo. Y al final un punto que no sé si llegan a leer, pero nos parece que la función del tutor es básicamente pedagógica y no instrumental por todo esto, porque ustedes tienen presente todo esto que fuimos señalando, de cómo se producen los cambios, tener en cuenta la época, la complejidad, la incertidumbre, la diferencia que hace la escuela, cómo están dando vuelta estas pedagogías imperantes, y hay que ver con qué pedagogía se propone la inclusión de tecnología, cómo se producen los cambios y cómo pensar la autoridad docente. Así que es una función netamente pedagógica por todo esto, además de los saberes que ustedes tienen. No creemos que estamos diciéndoles que tienen más tarea, porque nos parece que es lo que ustedes están haciendo, es destacar y resaltar la función que tienen ustedes. Así que, bueno, esa es la presentación. Sí. No sabemos, pero nosotros cerramos y ojalá podamos intercambiar.